Global Structures, Civil Engineering Training Center. Muy bien. Bienvenido a una entrega más del curso del método de bielas y tirantes, ¿verdad? En esta clase nosotros vamos a ver el planteamiento del modelo, ¿verdad? Recuerden que en la clase anterior nosotros habíamos visto, ¿verdad? Varios esquemas, varias configuraciones, modelos, ¿verdad? Espaciales y estos, los más sencillos, cerchas o armaduras, sistema resistente en dos direcciones, ¿no? En dos dimensiones. Entonces, recordar lo siguiente, vamos a tener una carga axial, esta carga axial para tratarlo de distribuir de mejor manera, pues el método acepta únicamente cargas puntuales, entonces vamos a dividirlo en dos, vamos a centralizar la columna, dividir ahí a una distancia de la longitud, el ancho de la columna cuartos a cada lado, y abajo por aquí está, ¿verdad?, el center line en la zapata y la columna. Por lo tanto, fácilmente nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, el área equivalente ahí. También podemos encontrar el área de la presión ahí. Tengo dos áreas, un área de color rosado, y yo puedo encontrar el center line de ese área de color rosado, por ejemplo, ahí. Y puedo encontrar también el centro de ese área azul, por ejemplo, ahí. Entonces, como ya he encontrado los centros, fácil, ¿verdad? Lo que hago es, ¿verdad?, unir estos dos puntos, los uno. Como ya tengo estos dos puntos aquí, también los uno. Estos puntos también los uno y los uno. Resuelvo esta cercha de forma manual, fácil, ¿verdad? También de resolver de forma manual. Hacemos el equilibrio en un punto y encontramos cuánto vale las fuerzas en cada uno de estos elementos que pueden estar sometidos en compresión o en tracción. Entonces, a golpe de vista podemos ver nosotros de que fácilmente estos elementos van a estar en compresión y este elemento que está aquí va a estar en tracción. A todos los que estén en compresión se les llama bielas o se les llama tirantes. No, se les llama bielas o se les llama puntales. Bielas o puntales. Y esto para todos los que están en compresión. Para todos los que están en compresión. Y para todos los que están en tracción se llaman tirantes. De todas maneras, ¿verdad? Los que tienen tracción empiezan con la letra T y los que soportan compresión pueden ser puntales o pueden ser bielas, ¿no? Esta es los que soportan tracción. Entonces, estos señores, los tirantes, tienen que ser diseñados
únicamente con el área de acero que vamos a colocar y la tensión de fluencia del acero, que la resistencia en el instante de fluencia del acero, ¿no? Entonces, este es el modelo prácticamente. Entonces nosotros tenemos que decir muy bien, este modelo debo de aprender a determinar, debo de aprender a realizarlo, debo de aprender a determinar el sistema resistente. Entonces luego viene otro elemento como este, tiene su momento, viene este, o ser ese que este de aquí, ¿verdad? Tiene un momento, pero no es muy grande. Claramente lo podemos ver en las presiones del suelo. Todavía todo el suelo está fundado en la zapata. Esta imagen ya pertenece a un momento mucho más grande y un momento que provoca despegue de la cimentación. Por lo tanto, la cimentación tiende a elevarse y en aquí vamos a tener grandes esfuerzos. Y como va a haber despegue, quiere decir que hay una buena fuerza traccionante. Entonces nosotros tenemos que incluir esa fuerza traccionante en nuestro modelo. ¿Y cómo lo vamos a incluir? Con una fuercita, ¿verdad? Ahí cargamos la fuerza, le colocamos, no sé, una variable F1, entonces, no, ¿cuánto valga pues F1? Nosotros hacemos aquí la igualación para encontrar esta fuerza equivalente a este momento. Entonces, la fuerza podrá ser, por ejemplo, unas 20, unas 50, 60 toneladas. Le colocamos ahí la fuerza y resolvemos igual el sistema, ¿no? Es una fuerza, la reacción va a estar aquí, aquí, aquí hay una acción, aquí también hay otra, y en aquí está fácil, ¿verdad? Lo podemos resolver el sistema de esta estructura, ¿no? Muy bien, entonces, muy interesante. Nosotros estamos viendo que diferentes modelos sí los podemos resolver. Esta ya es un encepado, puede ser un encepado de puente de 3 columnas o de 3 pilotes. En este caso es puramente axial y no tiene ningún momento flector. Fácil, planteamos el sistema tridimensional, ¿verdad? Planteamos el sistema tridimensional. De cada columna en su centro lanzamos para soportar compresión. Hacemos otros elementos. Estos elementos son, ¿verdad? Estos elementos ya de aquí, estos verdes son los que van a soportar la tracción. Es una cercha en el espacio y lo resolvemos. Igual lo podemos resolver, encontramos las fuerzas y resolvemos pues la estructura, ¿no? O sea, esto se lo puede resolver de forma manual, matricial, métodos virtuales, energéticos. También se puede utilizar el software, el SAP 2000, resolver la estructura espacial y ya está, ¿no? Se lo puede resolver tranquilamente, igual en cualquier software. Tenemos también el caso un poco más complejo, cuando ya hay momento, igual tenemos que determinar una fuerza traccionante para ver cuánto es esa fuerza traccionante, incluirlo, ¿verdad?, como una fuerza en el modelo, y ya con eso fácilmente, ¿verdad?, encontrar las fuerzas de este sistema 3D espacial. Entonces, no nos hacemos ningún inconveniente, estamos viendo de que pueden haber diferentes modelos y pueden ser algunos más simples, otros más complejos, y nosotros debemos de aprender a ver cuáles son los requisitos
para que ese modelo, el sistema resistente, y llamamos el sistema resistente a la cercha espacial que nosotros hemos, ¿verdad? O estamos construyendo, ¿no? Llamamos la cercha espacial, esta es el sistema resistente. El sistema resistente, ¿verdad? Es, como ya lo hemos visto, aquí está la definición, se trata de crear un sistema estructural en forma de celosía articulada. Otro nombre, cercha espacial, armadura espacial o armadura en el plano, ¿no? Puede ser 2D, puede ser 3D. Bueno, dice que permita transmitir las cargas aplicadas en un punto dado a otro punto, ¿no? O sea, la idea es transmitir las cargas de las acciones y llegar al lugar donde van a estar las reacciones o el sistema de fuerzas equivalentes. Recuerde usted que cuando le aplicamos cualquier fuerza a una estructura, esta fuerza, su sistema o esa es la acción, ¿no? A este rosado lo conocemos nosotros como la acción. A esa acción le pertenece una reacción y esa reacción lo denotamos aquí, ¿no? Esas son las reacciones y esta otra es la acción. Entonces, conforme aumente la acción, aumenta la reacción. La idea es transmitir estas cargas a través de un sistema resistente para llegar al sistema de fuerzas equivalentes que son las reacciones. Esa es la idea. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿qué modelos, qué condiciones debemos de cumplir? ¿Verdad? Los modelos más adecuados deben cumplir las siguientes condiciones. Uno, ¿verdad? Uno, deben de ser modelos isostáticos, necesariamente, para que en su solución no influya, ¿verdad?, la rigidez relativas de las bielas o tirantes, ¿no? Para que en la solución no influya la rigidez de los elementos, ¿no? Lo que queremos es sistemas triangulados. Para problemas hiperestáticos se debe reducir la superposición de modelos isostáticos. Entonces, nosotros pues podemos tener un sistema, por ejemplo, ese de ahí. Esta puede ser, ¿verdad?, una llegada. No le colocaremos direcciones, simplemente el sistema. Este es otro. Y por aquí, muy cerca a este, con un ángulo muy pequeño, otro elemento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es simplificarlo. Cada uno de estos son diferentes elementos. Miren que son 4 elementos que están llegando a un nodo. Este sistema es hiperestático. Es hiperestático. ¿Cuándo va a ser isostático? Cuando se tenga un número menor o igual a 3 barras de llegada a un nodo. En otras palabras, ningún nodo tiene que tener más de 3 barras. Ningún nodo. Este nodo tiene 4 barras. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer? Dice, se recomienda simplificar el sistema. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo simplificar? Yo puedo apreciar en aquí que tengo un ángulo mucho más pequeño, un ángulo tita, y en aquí respecto a este también hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo, pero el ángulo más pequeño es este que está aquí. Este que está aquí lo puedo, ¿verdad? Lo puedo asociar juntamente con este. Yo puedo sacar en aquí, ¿verdad? Puedo asociar, puedo decir, mira, este elemento
lo puedo simplificar y lo puedo colocar únicamente ahí, ¿no? Entonces uno puede hacer la superposición, podrá pues mayorar la carga axial que va a resolver esta estructura y darle la solución. Entonces ya el sistema equivalente ya se vuelve solamente de 3 elementos, ¿no? Solamente se vuelve de 3 elementos y ya no es hiperestático, sino que se vuelve en un sistema isostático. Este es un sistema isostático, ¿verdad? Este es un sistema hiperestático. Entonces, la idea es esa, llevarlo a un sistema triangular. Tratar de simplificarlo en lo mejor posible. No queremos sistemas hiperestáticos. Bueno, entonces el ángulo entre las bielas y el tirante, este es por ejemplo, vean que estábamos resolviendo el problema de la zapata, ¿no? Entonces la zapata, ahí están sus bielas y aquí está su tirante, ¿no? Ese es su tirante. Entonces, el ángulo dice entre la biela y el tirante. ¿Cuál es la biela? El rojo. ¿Cuál es el tirante? El amarillo. Este ángulo, que pueden ser diferentes, tita 1, tita 2, tanto tita 1 y tita 2 tienen que ser, dice, mayor o igual a 22 grados. No puede ser menor a 22 grados. ¿Verdad? No, porque ya el sistema es incongruente, ya no funciona, ¿verdad?, el modelo de bielas y tirantes para un ángulo menor a 22 grados. Incluso el ACI, el nuevo, el ACI 31819 dice 25 grados, dice, no menor a 25 grados. Eso dice. Entonces, esas son las recomendaciones, de que el ángulo no sea, ¿verdad?, muy pequeño. Límite 22 grados o 25 grados. Ya usted puede aplicar, dice, ok, yo voy a aplicar lo que dice la CI, otro dirá yo voy a aplicar lo que dice el ASTO. Entonces ya la idea está ahí, de que no debemos de tener ángulos muy menores, ¿no? Muy menores no debemos de tener. En la medida de lo posible, el modelo debe de acercarse, ¿verdad?, a una solución elástica, ¿no? En la medida de lo posible, el modelo debe acercarse a una solución elástica. No podemos tener también cerchas o modelos estructurales demasiado grandes, de discontinuidades demasiado grandes que causen, pues, deformaciones muy grandes, y esos sistemas pues ya no forman una solución correcta para este método. Recuerden que este método es para el sector de la discontinuidad y esas discontinuidades normalmente son pequeñas, ¿no? Normalmente son pequeñas. Caso, por ejemplo, de un estribo. Cuando tú tienes un estribo, este es el estribo, ¿verdad? Ese es el estribo, aquí está la silla. Entonces, mira, la discontinuidad del elemento no es tan grande. Es esto nada más la discontinuidad del sistema. Entonces, aquí se puede aplicar un modelo, ¿verdad?, de bielas y tirantes, ¿no? Ahí se puede aplicar un modelo de bielas y tirantes. Entonces, el sistema no es muy grande, ¿no? Muy bien. Entre dos soluciones posibles puede haber puede haber 2, 3 planteamientos del sistema resistente, es decir, quiero decir, va 2 o 3 cerchas diferentes. Entonces, será mejor aquella que tenga una longitud de tirantes más pequeñas, se minimiza la energía de la deformación. Entonces, pues podemos tener varias propuestas del sistema resistente. Entonces,
debemos de elegir aquella que tenga la menor longitud de tirantes. Muy bien, excelente. Entonces aquí está, ¿no? El planteamiento del modelo, difusión de una fuerza en compresión, ¿no? Entonces, los ángulos posibles de desviación, ¿verdad? De desviación de cargas puntuales, ahí está la carga, ¿verdad? Y sus posibles desviaciones, ¿no? Esta desviación deberá estar entre 30 y 45 grados, la desviación de las cargas puntuales, ¿no? En el modelo estructural. El ángulo, la desviación de una fuerza mediante un tirante, entonces esta tendrá que tener como mínimo, dice, 22 grados. No podemos tener un ángulo mucho menor a este, ¿no? 22 grados es, ¿verdad?, el máximo. Y en aquí, cuando tenemos una acción que se va a repartir entre las bielas, deberá estar entre estos ángulos, entre 30 y 45 grados. Ese ángulo alfa que está aquí deberá valer entre 30 y 45 grados. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un sistema isostático, hiperestático. Entonces, uno tiene que tener la habilidad, ¿verdad?, para poder descomponer el sistema. Agarramos este sistema y lo vamos a descomponer de tal manera que lo llevemos, ¿verdad?, a esta solución, donde aquí ya tenemos un sistema, ¿verdad?, isostático, ¿no? Un sistema isostático. Entonces, esa es la idea, llevar un sistema hiperestático a este sistema isostático. Nosotros debemos de ser capaces de realizar la descomposición. En aquí lo que tenemos es un modelo, ¿verdad? El planteamiento del modelo. Esta es una subestructura de puente, precisamente es la viga del encepado, del pilar, de un puente, y nosotros lo que vemos en aquí son la distribución de las tensiones, ¿no? Este es un pilar, aquí vienen las vigas, se montarán las vigas, entonces la idea es plantear un sistema resistente. En este caso, aquí tenemos una carga axial N1, aquí tenemos una carga axial N2, ¿verdad? Donde, de acuerdo al sistema resistente, yo puedo ver claramente aquí que tengo un momento flector, por lo tanto estoy pudiendo apreciar que N1 es mayor a N2, por esta razón tenemos un sistema aquí, ¿verdad? Una biela en esta dirección, ¿verdad? Entonces, esto es, ¿no? Ahí está nuestro sistema resistente. Ya lo vamos a ver con detalle, ya más adelante, este sistema, ¿no? Y aquí abajo también vemos el ejemplo. Este va a ser el ejemplo que vamos a tomar. También está en la monografía para que lo puedan revisar. Tengo un momento accionante en esa dirección. Muy bien. Ahí está. Entonces, pues nosotros también necesitamos conocer el teorema del mínimo de plasticidad. El teorema del mínimo de plasticidad afirma que si para una determinada carga se halla una distribución de tensiones, que ninguno supere las tensiones de fluencia de los materiales, entonces nosotros vamos a tener bielas y tirantes. Las bielas, pues lo que le va a soportar son la armadura de acero. La armadura de acero tiene un material y ese material tiene una tensión de fluencia. Entonces, esta es la tensión capaz de soportar la biela. Y bueno, de acuerdo al código, nosotros tendremos un código. Será el ACI o será el ASHTO. De acuerdo a la estructura que estaremos aplicando, le vamos a afectar con un factor de minoración phi. Y esta va a ser la capacidad
de resistencia del elemento, en este caso de la biela, donde este valor de phi por T tiene que ser mayor o igual a la tensión solicitante, ¿verdad? Tiene que ser mayor o igual a la tensión solicitante en el elemento estructural. Entonces, fácil, nosotros lo vamos a dimensionar. Reitero, este phi depende si es que estamos analizando con el ACI o con el ASTO, entonces hay diferentes valores de phi, ¿no? Para tomar. Entonces, para el ACI es un factor y para el ASTO es otro factor. Entonces, si estamos dimensionando una estructura de puente, toca aplicar pues el ASTO y su correspondiente factor phi. Si estamos dimensionando una estructura de un edificio, entonces podemos aplicar el código ACI con su correspondiente factor phi de minoración de la resistencia. Debe de satisfacer las condiciones de equilibrio estático. La estructura tiene que tener, si yo hago la equivalencia de fuerzas en este nodo, me tiene que dar que la sumatoria de fuerzas en la dirección X sea 0, la sumatoria de fuerzas en la dirección Y sean ceros, ¿verdad? De la misma manera, si hago una sumatoria de fuerzas en cualquier punto de la estructura, debo de satisfacer, ¿verdad?, que la estructura tenga esté igualada a las fuerzas, es decir, haya un equilibrio estático dentro de la armadura, ¿no? Dentro de la armadura. Muy bien, entonces, pues cualquier sistema estructural, nosotros lo podemos plantear. Este es un sistema estructural, este es otro sistema estructural, y de igual manera, en cualquiera de los dos sistemas, deberá de estar cumpliéndose correctamente las leyes de equilibrio estático dentro de las armaduras en todos los puntos. Debe de satisfacer las condiciones de contorno, ¿verdad? Las condiciones de borde, las condiciones en los apoyos, la sumatoria de fuerzas en los bordes también tienen que estar, ¿verdad?, contenidas. Todo el sistema estructural debe de estar perfectamente equilibrado, en equilibrio, para que nosotros ya podamos proceder a realizar la solución, darle la cantidad de acero que requiere, hacer el correcto dimensionamiento de la estructura. La estructura, si todo esto cumplimos, entonces la estructura resistirá cualquier carga sin llegar a la rotura. Para llegar a esta solución, todos los elementos, la estructura debe estar correctamente resuelta, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora queremos ver la capacidad resistente de la biela. Podemos ver, empezamos viendo con el ACI 31819. Vamos a apreciar cuál es la capacidad resistente de la biela de acuerdo al código ACI. Muy bien, estoy en este momento en el código ACI 31819. Vamos a ver el capítulo 23 del código ACI. En el ACI este modelo lleva por nombre, ¿verdad?, el método puntal tensor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que leer todo este capítulo, entenderlo, para poder revisar las estructuras con discontinuidad de acuerdo a los requerimientos que dice este capítulo de esta norma, que en este caso es del código ACI. Si es que nosotros vamos a aplicar a nuestra estructura el código ACI, nuestra estructura debe formar parte de un sistema estructural correspondiente a un edificio. Más por el contrario, si nosotros aplicamos el código ASTO, entonces en el ASTO, ¿verdad?,
nosotros también lo podemos realizar, ¿verdad? En el ASTO también lo podemos realizar. Y si es que aplicásemos pues el ASTO, estaríamos resolviendo, ¿verdad? Estructuras de puentes, ¿no? Precisamente el método de bielas y tirantes se encuentra en el apartado 5.8 del Código ASTO RFD 2017 para el diseño de las regiones de discontinuidad D. Entonces, en el apartado 582 está, ¿verdad?, este método de bielas y tirantes. Empiezan explicando cómo va a ser la modelación, ¿verdad?, estructural, los nodos, que ya lo vamos a ir conociendo, cuáles son las resistencias, cómo se lo debe de tomar. Aquí está, por ejemplo, la resistencia para los tensores, y pues ya lo iremos viendo, ¿no? Ahí está también en el ASTO. Es decir, que vamos a aplicar ASTO es porque estamos diseñando una estructura de puente. Si vamos a aplicar ACI, es que vamos a diseñar una estructura de un edificio, ¿no? De un edificio. Entonces, nosotros podemos aplicar cualquiera de las normas de acuerdo a nuestro sistema. Bueno, en aquí se forman como unas 10 páginas. Es muy interesante y muy importante que usted pueda revisarlo, pueda leerlo con todo detalle, cómo es el método, porque incluso aquí en la norma, en la parte de comentarios, ellos nos dejan bastante claras cómo van a ser las discontinuidades. Si nosotros en aquí apreciamos, tenemos esta región sombreada de color naranja. Estas regiones son donde es válido este método, el teorema o el método de bielas y tirantes. En este caso tenemos una sección hueca que también es válido el método de bielas y tirantes. Y aquí tenemos una variación de secciones abruptas. Y en este caso también es aplicable el método de bielas y tirantes. También tenemos una zapata, donde esta zapata es una zapata rígida por el canto, la relación de canto y vuelo que vemos aquí. Entonces también es una, ¿verdad?, discontinuidad donde es válido el método de las regiones de discontinuidad. También ellos nos muestran otras discontinuidades geométricas y de carga. El típico está que puede ser una columna para cargas dinámicas en un edificio, ¿verdad? Puede ser esta o puede ser también un estribo de puente, igual, ¿verdad? Es aplicable el método. Entonces ellos ven aquí en la parte de comentarios, explican con todo detalle cómo, dónde es aplicable y qué cosas podemos pues resolver. Aquí, en esta figura muy enfatizada, nosotros podemos ver de que tenemos unas zonas nodales, tenemos el tensor, un ángulo θ, un puntal de frontera, puntal interior, las fuerzas que van a llegar. Entonces, esta es la descripción del modelo de puntal tensor. Muy interesante sería que, pues, ustedes le den, ¿verdad?, una correcta revisión de todo lo que dice la norma, ¿verdad?, para el modelo puntal tensor, ¿no? Muy bien, los modelos puntal tensor deben ser capaces de transferir todas sus cargas mayoradas en los apoyos o regiones B adyacentes. Trasladamos las cargas de las regiones D a las regiones B, donde es aplicable el método de Bernoulli, para resolverlo de forma tradicional, como conocemos la estructura, ¿no? En cambio, en estas regiones donde hay estas discontinuidades, obviamente no es válido el teorema de Bernoulli para poder aplicar y poder resolver la estructura como tradicionalmente sabemos resolver. Aquí no es válido
Entonces ahí tenemos que utilizar otra metodología, ¿verdad?, de solución. Muy bien, muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Las fuerzas internas del modelo puntal tensor deben estar en equilibrio con las cargas aplicadas y las reacciones. Debe de garantizarse el equilibrio del sistema, ¿verdad? Debe estar correctamente resuelto. Entonces nosotros cualquier sistema estructural lo podemos resolver, ¿verdad?, de forma manual o en el software también lo podemos resolver, ¿no? Claro, para ello debemos de tener un conocimiento previo de un software que pueda resolver armaduras bidimensionales o armaduras espaciales 3D. Entonces, nosotros, el software que vamos a utilizar, el software que siempre utilizamos por excelencia para la solución de elementos estructurales, el SAP 2000. ¿Lo vamos a utilizar? Claro que sí, está ahí la herramienta, solamente es cuestión de conocerla y saberlo aplicar a este tipo de estructuras. Entonces, por supuesto, conociendo correctamente cómo funciona el software, podemos resolverlo con el SAP 2000 y le decimos, no hay ningún inconveniente, podemos resolver cualquier sistema estructural. Muy bien. Se permite que los tensores atraviesen los puntales y otros tensores, ¿no? Solamente los tensores pueden atravesar los puntales y estos tensores también pueden atravesar otros tensores. Más, sin embargo, los puntales deben intersectarse o superponerse solamente en los nodos. No puede haber, ¿verdad?, una intersección fuera de los nodos de los puntales. Los puntales únicamente deben de, ¿verdad?, intersectarse en los nodos. Muy bien. Esos son, ¿verdad?, los requerimientos normativos que nos dice, ¿verdad?, la norma. Aquí está. Esto también es importante, lo remarco, ¿verdad? Lo remarco. El ángulo entre los ejes de cualquier puntal y cualquier tensor entrando al mismo nodo debe ser de al menos de 25 grados. Ese ángulo de entrada entre cualquier puntal y tensor debe de ser al menos, dice, 25 grados, ¿no? Ahí está, lo dice la norma y decimos muy bien, vamos a tomar en cuenta de que tengamos, ¿verdad?, ese tipo de un ángulo controlado por este apartado 2327. Ahora, miren aquí, entre el ángulo entre los ejes de un puntal y un tensor que actúa en un nodo debe ser lo suficientemente grande para mitigar la fisuración y evitar las incompatibilidades debidas al acortamiento de los puntales y al alargamiento de los tensores que ocurren aproximadamente en la misma dirección. Esta limitación de ángulo impide modelar la zona de la luz cortante en vigas esbeltas usando puntales inclinados a menos de 25 grados con respecto al acero longitudinal. Entonces, por ello es de que está, ¿verdad?, esa limitación. Muy bien. Entonces, puede que nosotros tengamos alguna vez algún problema y no tengamos ese ángulo. Por ejemplo, nosotros puede ser de que estemos resolviendo una estructura como esta y pues podemos tener problemas. Por ejemplo, nosotros podemos decir, ok, voy a plantear su sistema resistente,
planteamos el sistema, obsérvese el sistema. Aquí están las líneas punteadas verdes, ¿verdad? Ahí está. Y las de color naranja, ¿no? Observemos el sistema. Y aquí apreciamos un ángulo θ. Y si es que yo mido ese ángulo θ, me doy cuenta de que es menor a 25 grados. Entonces, ¿qué hago? Solución, encontrar un sistema primario, otro sistemita, hacerle una pequeña variación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le bajo este punto un poquito aquí abajo? Y ahí está, lo puedo resolver. Esta es la biela, este puede ser el tirante, mido el ángulo y logro apreciar de que el ángulo entre una biela y un tirante es mayor, ¿verdad?, a 25 grados. Entonces, ese es el propósito. El propósito es que plantear otro sistema tal que el ángulo entre un puntal y un tensor entrando al mismo nodo sea mayor o igual a 25 grados. Muy bien, excelente, hemos entendido perfectamente, ¿verdad?, lo que está diciendo la norma. Ahora, nosotros podemos tener elementos que incluyan, pues, fuerzas de preesforzado. Los elementos de preesforzado deben de incluirse en los modelos puntal-tensor como cargas externas con factores de carga de acuerdo con el artículo 5.3.11. Para miembros pretensados se permite suponer que la fuerza de preesfuerzo se aplica al final de la longitud de transferencia al toromblo. Entonces, se permite, dice que podemos colocarle al final del elemento, ¿verdad? Al final del elemento, colocarle pues esa fuerza, ¿verdad? Y desde ahí plantear, ¿verdad?, su sistema equivalente, su sistema resistente. Las vigas altas diseñadas usando el modelo puntal tensor deben de cumplir con 9921, 9931, 994, ¿no? Entonces lo pueden revisar, las vigas altas, ¿verdad? En el diseño, en el refuerzo, deben de cumplir, ¿verdad?, con esos requerimientos. Las ménsulas y las cartelas con una relación de cortante a altura entre este rango, diseñadas usando el modelo puntal tensor, deben de cumplir con estos requerimientos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Pasamos a ver, ¿verdad?, la resistencia de diseño. Ya hemos visto, ¿no? Todo lo que está por aquí arriba son las condiciones que debe de cumplir nuestro modelo, los cuidados que debemos de tener, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya lo van a ir leyendo todo este capítulo, les recomiendo, ¿verdad?, para poder captar mejor lo que dice todo este capítulo de la normativa. Entonces, artículo 23.3 dice resistencia de diseño. Para cada combinación de mayoración de carga aplicable, ¿no? Entonces lo vamos a diseñar con una combinación de mayoración de carga, la resistencia de los puntales, tensores y zonas nodales. Obsérvese de que vamos a ver resistencia de los puntales, resistencia de los tensores y resistencia de las zonas nodales. Son tres, ¿no? Tres elementos, tres revisiones que se tienen que hacer. Debe de cumplir con, ¿verdad?, ese phi por S sub n mayor a esa solicitación última que tiene la estructura.
debe de cumplirse, dice, desde A hasta C, ¿no? Entonces, si es que es un puntal, entonces la capacidad del puntal tiene que ser mayor a la capacidad, o mejor dicho, a la fuerza solicitante última con mayoración. Si es que es un tensor, entonces la resistencia del tensor ya diseñado debe ser mayor o igual a la solicitación traccionante. Las zonas nodales, ¿verdad? La capacidad del nodo tiene que ser mayor o igual a los límites de esfuerzos nodales que tiene que ser capaz de resistir. Ese esfuerzo en la zona nodal no puede ser cualquiera, porque si no el nodo también puede fallar. Entonces hay que controlar los esfuerzos en las zonas nodales y ese es precisamente el apartado C. Bueno, todos estos factores phi de minoración deben de cumplir con el artículo 21.2, ¿no? Con el artículo 21.2, artículo 21.2. Y si nosotros revisamos el artículo 21.2, ¿verdad? 21.2, aquí está. Si nosotros vemos el artículo 21.2, aquí hay una tabla. Aquí hay una tabla en el artículo 21.2. Esta tabla 21.2.1. Nosotros tenemos aquí para puntal tensor. ¿Cuáles son los factores? Dice puntales, tensores, zonas nodales y áreas de apoyo diseñadas de acuerdo con el método puntal tensor del capítulo 23. Deberá de aplicarse un factor de minoración único de 0,75. Entonces, para el ACI, el factor de minoración phi es 0,75. Sea puntal o sea tensor, o sea zonas nodales. Cualquiera de las tres, 0,75. Muy bien, hemos entendido, ya sabemos cuál es el factor de minoración phi. Vamos aquí a la norma y decimos, muy bien, ya sabemos cuál es phi. Decimos, apartado 23.4, resistencia a los puntales. La resistencia nominal a la compresión de un puntal, FNS, debe de cumplirse por medio de A o de B. Bueno, aquí va a depender si es que tu puntal, el puntal, ¿verdad?, está sin refuerzo o tiene refuerzo. Vale decir, por ejemplo, si es que estamos diseñando una columna, por supuesto que sí tiene refuerzo longitudinal. Entonces, se le aplicará pues esta, ¿no? Entonces, en otras palabras, si es que tu modelo, puntal tensor o el método de bielas y tirantes, en sus bielas tiene refuerzo longitudinal, aquí tiene un refuerzo longitudinal a compresión. Si es que tiene refuerzo a compresión, entonces significa que pues le tienes que incluir el elemento es mucho más resistente si es que tiene ese área de acero por compresión. Entonces nosotros no solamente podemos tener este sistema, ¿no? Podemos tener un sistema espacial, podemos tener un sistema, por ejemplo, de un encepado de 3 columnas, podemos tener un sistema así como el que hemos visto de una columna con carga móvil. Entonces, en esos sistemas vamos a tener nosotros, en nuestros puntales, vamos a tener nosotros el área de acero a compresión. Entonces, si es que tenemos área de acero a compresión, pues le aumentamos lo que ayuda el área de acero por compresión. Entonces, fácil, si es que tenemos área de acero
Si es que nuestra biela o nuestro puntal no tiene acero, aplicamos este. Si es que tiene acero, pues le aplicamos este. Es el mismo, nada más que aquí le añadimos el área de acero multiplicado por la tensión de fluencia del elemento, ¿no? Este Fs. Ahora, este Fs, aquí vamos a leer, donde el Fns debe ser evaluado en los extremos del puntal y tomarse como el menor valor, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un puntal, sacamos, ¿verdad?, las capacidades de ambos extremos del puntal y tomamos el menor valor. Segundo, el área ASS es el área de la sección transversal del extremo del puntal bajo consideración. Muy bien, explico cómo es ese área. Entonces, obsérvese, por ejemplo, estos dos, la figura 2, 1 y 2 del comentario 2326, zona nodal extendida que muestra los efectos de la distribución de la fuerza. Tú puedes tener, ¿verdad?, una zona nodal, la llegada. Este es un puntal, aquí es un puntal, o es una biela, cualquiera de los dos. Y aquí está el tensor. Ahí está el tensor. Ahí está. Estamos observando la zona nodal, únicamente la zona nodal. Muy bien. Entonces, si es que nosotros queremos encontrar ese área ACE, el área equivalente, ¿verdad?, para el puntal, ¿a qué va a ser igual? Observamos la zona nodal. Vemos que aquí tengo un refuerzo de acero, una sola barra de acero, una sola capa de refuerzo. Muy bien, ¿qué más puedo apreciar? El elemento, la zona nodal empieza ahí y termina aquí, ¿verdad? Porque este elemento, esta biela, tiene un ancho y solamente llega hasta esas direcciones, ¿no? Hasta ahí. Por supuesto, esto va a variar en función sea ese ángulo θ que vemos ahí, ¿no? En función de ese ángulo θ, pues ha de variar. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí hay una barra, y la distancia a esa barra es una distancia C sub B. Multiplico 2 veces C sub B, 2 veces, y tengo esta altura, ¿no? Este tirante o este tensor, el tensor únicamente va a estar resistido, por supuesto que sí, por las barras de acero. Barras de acero, ¿no? Únicamente el tensor va a soportar la barra de acero, por lo tanto aquí sí o sí tiene que haber refuerzo. Entonces, ese refuerzo, ¿verdad? Ese área de acero, aquí está. Entonces, es una sola capa de acero de refuerzo. Tenemos la distancia C sub B, multiplico 2 veces C sub B y tengo esta alturita. Conozco esta alturita, esta dimensión, que se llama L sub B. Conozco esta dimensión, hago pues la geometría, esto me lo puedo dibujar en AutoCAD con toda facilidad, determinamos los ángulos, etcétera, etcétera, y tranquilamente lo hacemos en el AutoCAD. Entonces, agarramos y conocemos esta dimensión. Este es el ángulo θ, ¿no? Con respecto a la horizontal. A la horizontal, θ. Entonces, fácil, con eso trazamos, ¿verdad? Ahí está, ese es el ángulo θ de nuestro sistema equivalente. Nuestro sistema equivalente pudo haber sido, por ejemplo, de esa manera. Ese θ es ese θ que está aquí. Muy bien. Entonces, conocemos L sub B, conocemos WT. La norma nos dice, mira, vas a utilizar esta expresión para hallar el ancho equivalente aquí, el ancho equivalente para tu biela o para tu puntal,
Reitero nuevamente, puntal y biela es exactamente lo mismo. Entonces, este ancho, W sub S, dice la norma, va a ser igual a este valor de W sub T multiplicado por este coseno de teta, que tú lo conoces de tu modelo estructural, más el valor de L sub B multiplicado por el seno de teta, y tienes este ancho. Y la norma te dice, mira, puedes multiplicar por la longitud del elemento. Puedes multiplicar por la longitud del elemento. Por lo tanto, si es que tú multiplicas por la longitud del elemento, pongamos en aquí que la profundidad sea h, entonces el área, ¿verdad?, va a ser igual a este valor del ancho W sub S por ese valor de h, que es la profundidad del elemento. Fácil, ¿verdad? Ya lo podemos hacer. Bueno, también podemos tener, este es para una sola capa de refuerzo. Podemos tener varias capas de refuerzo, entonces en este caso ya la cosa es diferente. Para el caso de varias capas de refuerzo, entonces nosotros tenemos que analizar nuevamente. La llegada es L sub B, el ángulo θ y este ancho. Este ancho lo medimos nosotros de toda la distribución de la barra. Aquí es una barra, una barra, una barra, una barra, una barra. Esta barra, por supuesto, tiene que tener una cobertura. Entonces, todo este ancho es W sub T. L sub B es esto de aquí. Muy bien. Nuevamente, tenemos la expresión. W sub S es igual a W sub T por el coseno de teta y este valor de L sub B por el seno de teta. Entonces, quieres encontrar el área. Aquí tienes un ancho, una profundidad que puede ser h. Entonces, el área equivalente, pues va a ser nada más al producto de W sub S por ese ancho que tienes del elemento, ¿no? Y con ello ya tienes listo este área equivalente, ¿verdad?, para el puntal. Tomando en cuenta los refuerzos y la zona nodal. Entonces, si es que le damos una leída, por supuesto, a todo lo que dicen en el comentario, vamos a terminar entendiendo todo lo que les acabo de exponer, ¿no? Vamos a terminar entendiendo todo lo que les acabo de exponer. Muy bien. Entonces, ese es el valor de ACS, ¿no? El valor de ACS, ese área equivalente, ACS, es ese que está ahí. Muy bien. Ese es el ACS, la profundidad, ¿no? El W sub S, aquí está, este ACS, es que yo lo he puesto AC, bueno, es el ACS, es igual a ese W sub S por la profundidad del elemento, ¿no? Por la profundidad del elemento. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Y el FCE dice está dado en 2343. El A'S es el área efectiva de refuerzo de compresión a lo largo del puntal y el F'S es el refuerzo, es el esfuerzo en el refuerzo de compresión a nivel de resistencia nominal axial del puntal. Se puede tomar este esfuerzo en compresión igual al esfuerzo de fluencia del acero para refuerzo con grado 280 o 420, ¿no? Si que tu acero es de 420 megapascales, entonces puedes tomar que Fs sea igual a Fy, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y aquí está, ¿verdad?, también un poco la descripción. El ancho de un puntal W sub S usado para calcular el ACS es la dimensión perpendicular al eje de puntal en sus extremos, ¿no? Lo que les acabo, ¿verdad?, de decir, ¿no? Es la dimensión perpendicular al eje de puntal en sus extremos. Este ancho del puntal se encuentra ilustrado, ¿verdad? Se encuentra ilustrado en las figuras que acabamos de ver
En estructuras de 2 dimensiones como vigas altas, el espesor de los puntales puede ser tomado como el ancho del miembro, ¿no? Puede ser tomado como, dice, el ancho del miembro, excepto en soportes de apoyo donde el espesor del puntal del tensor debe ser igual o menor al espesor del miembro o del elemento soportante, ¿verdad? Y ahí ellos nos dejan todo un comentario para poderlo ir leyendo. La resistencia efectiva de la compresión de concreto FCE de un puntal debe de calcularse de acuerdo con 24.3 o 23.4.3 o 23.4.4. Bueno, leamos 23.4.3. La resistencia efectiva a compresión de concreto FCE de un puntal se deberá calcular por medio de, esta es la resistencia efectiva a compresión del concreto. 0.85 de un valor de beta C por beta S, ¿no? Beta C por beta S multiplicado por la resistencia cilíndrica del concreto. Bueno, ¿de dónde se obtienen esos valores? Beta sub S debe tomarse de acuerdo a la tabla 23.4.3 y beta sub C de acuerdo con la tabla 23.4.3. Entonces tomas beta S de acuerdo a esta tabla, ¿verdad? Por ejemplo, miembros atracción en zonas, miembros atracción o zonas atracción dentro de los miembros, tipo de puntal cualquiera, todos los casos, beta sub S en aquí vale 0.40. Puntales de borde, todos los casos, 1. Puntales interiores, el refuerzo que cumple con la tabla A o B de la tabla 23.5.1. Entonces aquí hay un refuerzo mínimo, ¿no? Hay un refuerzo mínimo. Te dice la norma, mira, tienes que colocar un refuerzo de distribución mínimo. Y ese refuerzo de distribución mínimo está en aquí. Este es el refuerzo de distribución mínimo. Te dice que tienes que colocar .0025 en cada dirección. Ahora, si es que estás colocando a un ángulo alfa sub 1, debes utilizar esta ecuación. ¿Cuál es ese refuerzo distribuido mínimo? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo interpretamos? Entonces aquí hay, ¿verdad? Ellos también nos ponen aquí en la norma, ¿verdad? Para poderlo apreciar. Aquí tienes, por ejemplo, ¿verdad? Tú tienes en ahí el área de acero y encuentras en aquí de que hay un refuerzo distribuido. Entonces tú puedes apreciar de que estas barras que están aquí, ¿verdad? Estas barras horizontales están respecto a los puntales o a las bielas, tienen un ángulo alfa sub 1 ahí. Entonces, si es que existe un ángulo alfa sub 1 respecto de la biela, respecto al refuerzo, entonces tienes que utilizar la ecuación número 2. Pero si es que tu refuerzo es paralelo, entonces tendrás que utilizar pues la otra expresión, ¿no? Tendrás que utilizar, ¿verdad?, la otra expresión. ¿Dónde está la tabla? La tabla. Aquí está la tabla. Entonces, si es que tienes un ángulo, .0025 sobre el seno al cuadrado de alfa sub 1, ¿no? Ese es el valor de ese refuerzo distribuido. Bueno, beta sub S lo puedes encontrar de aquí. En el caso de que tengas un nodo viga columna, utiliza 0.75. En todos otros casos, 0.75. Localizados en regiones que cumplen con 23.4.4, 0.75, ¿no? Entonces, de acuerdo a las condiciones y a los criterios dichos en esta tabla, calculamos el valor, pues, de beta sub S. El valor de beta sub C es de verdad, se debe tomar como el menor valor de las relaciones A sub 2 y A sub 1, donde A sub 1 se define por la superficie de aplastamiento. Si nosotros vamos a la norma y revisamos en la parte del glosario,
en el código a seguir. Yo aquí lo estoy mostrando más rápido. El área 1 es el área cargada para considerar la resistencia de aplastamiento, resistencia del puntal o la resistencia del nodo. Y el área 2 es el área de la base inferior al tronco mayor de la pirámide o cuña usada contenida en su totalidad dentro del apoyo que tenga por base superior el área cargada y pendientes laterales de uno vertical por uno horizontal. Entonces nos concentramos en el nodo, vemos cuál es el área que le llega, ¿verdad? El área efectiva en el puntal y vemos cuál es el área nodal. Entonces con esas dos áreas nosotros encontramos el valor, encontramos la relación de esas dos áreas y utilizamos la menor de A sub 1, la raíz de A sub 2 sobre A sub 1, comparado con 2, ¿no? Eso dice la norma. Utilizar el menor valor de estos dos. En otros casos, en todos los casos, dice utilizar un valor de 1 para el valor de beta sub c, ¿no? Ahí está. ¿Y qué significan beta C y beta S? El valor de beta C es el factor de modificación del confinamiento para puntales y nodos en un modelo puntal tensor, el factor de modificación de confinamiento. El beta sub S es el factor para tener en cuenta el efecto del refuerzo de confinamiento y la fisuración a la resistencia efectiva a la compresión en un puntal, ¿no? De ahí vienen, ¿verdad?, esos dos factores. Muy bien. Con eso ya está. Tengo todos los parámetros para poder determinar la resistencia efectiva a compresión del concreto. No olvide que esta es la resistencia efectiva a compresión del concreto que toma en cuenta, ¿verdad?, el caso de estiramiento o de esfuerzos de tracción en el concreto, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo un tensor, aquí tengo un puntal. Este tensor, por supuesto, que va a estar jalado, va a estar traccionado. Entonces, mucho cuidado. Tomo en cuenta esa tracción que está ahí para darle un valor a la capacidad de compresión del concreto, porque no es lo mismo que un concreto esté a carga axial pura comparado con un concreto que esté sometido a carga axial más tracción en la otra dirección. No es lo mismo. Este es un cilindro. Este cilindro puede ser todo lo resistente que querramos en la axial, pero si nosotros le añadimos esfuerzos traccionantes en sus laterales, entonces este elemento estructural empezará a tener menor capacidad de carga axial. Entonces, esos factores están considerados, ¿verdad?, en la tabla beta S, en la tabla beta S y en la tabla beta C, ¿no? En estas tablas para determinar beta S y beta C. Con esta resistencia efectiva a compresión del concreto, ya podemos determinar cuánto es la capacidad del puntal. Ya lo podemos hacer. Entonces, fácil. Si es que no tiene refuerzo, aplicamos este. Si es que tiene refuerzo longitudinal, le aplicamos ese y ya está. Le castigamos por un factor de minoración de resistencia phi, que es igual a 0,75, de acuerdo a 21.2, y tenemos diseñado la estructura. En otras palabras, vas a tener la estructura, la cercha espacial o la cercha en 2D o la cercha espacial, cualquier elemento. Tienes la compresión, sacas la compresión del elemento y lo diseñas de acuerdo a lo que diga
el código que vayamos a utilizar. Si es ACI, entonces lo utilizamos ahí y decimos, comparamos cuánto resiste y vemos si es que la resistencia es suficiente o no es suficiente, ¿no? Entonces, eso es para la resistencia de los puntales. Muy bien, en la siguiente clase estaremos viendo la resistencia, ¿verdad?, de los tensores. La resistencia de los tensores. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.